Bueno, continuando con el video y considerándolo ya el último video que grabo, reformulé un poco la presentación, bueno, un poco bastante la presentación porque consideré que había algunas cosas para aclarar. Por ejemplo, en cuanto a las aplicaciones de los materiales termoplásticos, reelaboré la diapositiva para que veamos cuáles son las aplicaciones de los principales y recordemos la sigla que lo identifica. En el caso del polipropileno, el símbolo es PP y fundamentalmente se lo utiliza en la fabricación de juguetes. El polimetacrilato de metilo, cuyo símbolo es PMMA, se lo utiliza generalmente para reemplazar al vidrio, en placas como estas que se ven acá, que en este caso están coloreadas. Esto ya lo corregí también porque no me gustaba como estaba en la anterior diapositiva, polietilentereftalato, el PET, que es característico de las envases de gaseosa y agua, por ejemplo, se usa este material para ese envasado, el PET. Después acá está el polietileno de baja densidad, que acá no se ve claramente, pero es el de las bolsitas de polietileno característico, es de baja densidad. El PVC o policloruro de vinilo se lo utiliza, por ejemplo, para el tema de las mangueras. Yo les marco acá la aplicación más importante. El polietileno de alta densidad se lo usa, por ejemplo, en cañerías de gas, un ejemplo. En este caso es PAD y HDPE. Acuérdense que las dos siglas corresponden, la primera al material, pero la primera en castellano y la segunda en inglés. Lo mismo en este caso. Las poliamidas, PA, por ejemplo, que sirve para revestimiento de electrodoméstico, en este caso de un lavarropa, aquí se ve. El teflón, que es tetrafluoro de polietileno, en este caso se lo utiliza en mangos de ollas y sartenes, resiste bastante temperatura, por eso es que se lo usa en los mangos de olla y sartenes, o bien en el revestimiento del sartén, en la lámina exterior del sartén o de las ollas, de los utensilios de cocina, porque tiene alta resistencia a la temperatura Luego el poliestireno, cuyo símbolo es PE, son los vasitos característicos del material que conocemos como telgopor. Bueno, esto ya lo había comentado, era el tema del caucho sintético. Sí vamos a volver a él cuando hablemos de los copolímeros. Bueno, esta diapositiva la vuelvo a explicar porque me parece que faltan algunas cosas. Esta es una clasificación inicial. Después vamos a ir desarrollando cada una de estas partes. Según el monómero, esta clasificación se basa fundamentalmente en el tipo de polímero y el tipo de polimerización, proceso de polimerización, que básicamente son reacciones químicas en las cuales el polímero se va formando. ¿Cómo se va formando? De la unión de todos los monómeros. Entonces, si los monómeros son todos iguales, va a ser un homopolímero, por ejemplo, el polietileno. El policloruro de vinilo, el PVC, son homopolímeros. O bien puede ser un copolímero cuando los monómeros sean diferentes. Entonces, en ese caso, vamos a tener un copolímero. Acá teníamos el ejemplo de butadieno estireno, que es una de las variedades de caucho sintético que se conocen, y de acuerdo a cómo se ordenen vamos a ir verificando todas las posibilidades de acuerdo al ordenamiento de los monómeros. Como toda reacción química, tiene un tipo de camino de reacción. En este caso pueden ser de adición o de condensación, ¿sí? En los dos casos son reacciones químicas que van a depender, como todas las reacciones, de la concentración de los monómeros y de la reactividad de esto para llevar adelante esa reacción, ¿sí? Y también acá se revisan lo que son los mecanismos de polimerización. En los mecanismos de polimerización, estos son todos mecanismos de polimerización de reacciones de adición, no de condensación. Vamos a ver la gran diferencia que hay, no grande, sino la diferencia concreta que hay entre una reacción de polimerización de adición y una reacción de polimerización de condensación. Entonces, para las de adición hay tres mecanismos. Estas reacciones de adición
Para poder iniciarse necesitan una partícula reactiva que se llama. Esta puede ser por radicales libres, o sea, los radicales libres que son átomos o grupos o moléculas con un electrón sin aparear, desapareado, que se caracteriza por su alta reactividad. Justamente al quedar el electrón desapareado se rompe el enlace. ¿Cómo se rompe el enlace para generar un radical libre? En forma homolítica. Me quedan dos fragmentos, cada uno con un electrón. Entonces, ese tipo de polimerización, por ejemplo, cuando tenemos un monómero así de tipo alquénico, se va a utilizar y va a ser el iniciador de la reacción de polimerización. A su vez ya puedo tener otro tipo de iniciadores, como puede ser un catión o un anión, ¿sí? Entonces, la diferencia fundamental entre una ruptura homolítica que me genera radicales libres y una ruptura heterolítica que me va a generar iones, en que la heterolítica, los dos fragmentos quedan, uno de los fragmentos queda con todos los electrones, gana un electrón y el otro lo pierde. Entonces me quedan iones en la ruptura heterolítica. En la homolítica me van a quedar radicales libres. Entonces acuérdense lo que son los radicales libres, importante porque son muy reactivos y nos permiten iniciar la reacción. Acá vamos a aplicar de nuevamente el mecanismo. Tenemos de reacción de una reacción de adición cuyo iniciador es un radical libre. Acá se representa como R punto. Y el punto es el electrón sin aparear. Entonces, la iniciación es la que participa el iniciador, o sea, golpea, reacciona con el primer monómero y ¿qué hace? Fundamentalmente lo que hace es el electrón, al reaccionar con el monómero, gana un electrón y el monómero queda con un electrón sin aparear, o sea que se convierte en un monómero radical libre. Este monómero radical libre va a ser muy reactivo, como todos los radicales libres, y en la etapa de propagación va a ir golpeando otros monómeros y ahí va generando las uniones. Va generando las uniones y un radical libre cada vez de mayor tamaño, digamos, ¿no? Esta va a ser la etapa de propagación. Se va repitiendo el mecanismo, se va repitiendo. Y luego en la terminación, lo que se hace es interrumpir el proceso. Puede ser porque no se agotaron los monómeros, o puede ser porque se inactivó de alguna manera el radical libre que inicia el proceso. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una polimerización por reacción de adición. Fíjense, reacción de adición. Generalmente la reacción de adición vamos a trabajar con compuestos con dobles enlaces de tipo alquénico no saturado. Y fíjense que el radical libre estireno, el iniciador, va a golpear una molécula de monómero y va a generar ahora un radical libre de mayor tamaño. Y ese va a golpear otra molécula de monómero y así sucesivamente hasta que vaya creciendo. En este caso tenemos que el monómero es el estireno, feniletileno o estireno. La reacción de polimerización es por adición, se van sumando las moléculas. Y el mecanismo es una reacción en cadena por radicales libres. El iniciador es el radical libre estireno o vinilbenceno. Fíjense, en este mecanismo, en cada etapa se va consumiendo una partícula reactiva y se genera otra. Se consume una y se genera otra. Este es otro mecanismo, por ejemplo, también es de reacción de polimerización por adición, pero que el iniciador es un protón, o sea, es un catión. Esta en este caso es catiónica. Y va entonces reaccionando con el etileno y de esa manera va generando otro catión, y así al ingresar a la molécula abre el doble enlace y toma el par electrónico, que le aporta el carbono cuando se une a él, y me queda un carbono con carga positiva, un carbocatión. Este carbocatión ya es la partícula reactiva ahora, y entonces reacciona con otra molécula de monómero, que en este caso es sería el isobutileno o metilpropeno. En este caso, entonces, vuelve a golpear otra molécula de monómero y genera ahora una partícula reactiva cada vez más grande. Ese era el mecanismo que estábamos acá, ¿no?
En cada etapa se consume una partícula reactiva y se genera otra y cada vez más grande. En este caso, entonces, el metilpropeno o isobutileno, el monómero, el iniciador es un protón, es una reacción en cadena por iones de protones. Esta polimerización es iniciada por ácidos, para lo cual se puede utilizar sulfúrico o ácidos de Lewis como el trifluoruro de boro o el cloruro de aluminio. Acuérdense, el trifluoruro de boro y el cloruro de aluminio, que lo vimos en el grupo 3, en los dos casos, si hacen la estructura de Lewis, van a ver que no cumplen con el octeto, por eso son ácidos de Lewis. Bien, vamos a la aniónica. En este caso vamos a usar el amiduro de litio, que es un compuesto organometálico que se llama. En el compuesto organometálico tenemos es como una sal, se la puede visualizar como una sal, el catión tiene una carga positiva y el resto de la molécula es negativo. Hay otros que se pueden utilizar, el N-butanoluro de litio y el aquí falta nasterulo de sodio. Acá, al usar un anión también generamos una partícula. En cada etapa se consume una partícula reactiva y se produce otra nueva y va creciendo. En este caso el monómero es estireno, el polímero es poliestireno y un mecanismo de reacción en cadena por aniones. Bien, vamos a ver entonces que qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, polimerizaciones o polímeros con los monómeros diferentes. Entonces podemos tener, en este caso, copolímeros. De acuerdo a cómo se vayan uniendo los monómeros, vamos a tener alternante, al azar o en bloques. Primero todos A y después B y así. Este es el caso, por ejemplo, acá tenemos este es el caso del copolímero de 1,3-butadieno y estireno, el vinilbenceno. Esta es una reacción de adición. Se produce por reacción de adición y se va obteniendo un material sintético, un polímero, que es un copolímero, que se llama caucho BS-SBR, o sea, un caucho sintético. Y como contraejemplo tenemos el polietileno, en este caso el polietileno, que no, acá hay un error, este no es el polietileno, sino el policloruro de etileno, que es el PVC, que utiliza como monómero el cloruro de etileno o eteno. Esta reacción de adición, en este caso los monómeros son iguales y tenemos un homopolímero, ¿no? Bien, entonces acá se ven cómo pueden ser la estructura de los copolímeros de acuerdo a cómo se distribuyen, cómo se van uniendo los distintos monómeros. Este es un homopolímero, este es un copolímero alternante, este es un copolímero en bloque, este es un copolímero al azar, ¿sí? Y acá, por ejemplo, este es un copolímero por injerto, o sea que tenemos el polímero, esta cadena de polímero que es homogénea y se obtiene una ramificación con otra cadena de otro monómero. Bien. Otro tipo de reacción que nosotros de reacción de polimerización habíamos dicho que era la de condensación. Hasta ahora vimos todas reacciones de adición. En las reacciones de condensación ocurre una cuestión. La reacción no va a ocurrir por un mecanismo en que se va a generar una partícula reactiva en cada etapa, se va a consumir una partícula reactiva y se genera una nueva, como el caso de las reacciones de adición con iniciadores que son radicales libres, cationes o aniones. En este caso va a ser una reacción que es por etapas y cada una independiente de la anterior, de la precedente. Se forma un polímero porque el monómero reacciona con más de un grupo funcional. Por ejemplo, acá tenemos el ácido tereftálico, que es dicarboxílico, tiene doble grupo funcional. Y acá tenemos el glicol o etilenglicol, que también tiene dos grupos funcionales. Entonces, cuando se unen, como este tiene un grupo ácido y un grupo alcohol, se forma un éster. Ese éster
se llama, en este caso es un copolímero, que nos da, este copolímero es, aquí está el nombre comercial, dacron, terilene o mylar. Es un poliéster. Entonces, la reacción de condensación, cada etapa es independiente de la anterior, y los monómeros son moléculas que tienen doble grupo funcional. Entonces pueden reaccionar con este grupo y con este grupo, ¿sí? Estas reacciones de polimerización no dependen de una partícula reactiva que propague la cadena. Fíjense, si la molécula tiene dos grupos funcionales, el polímero crecerá en una sola dirección, como este, en una sola dirección. Pero si tiene más de dos grupos funcionales, puede crecer en otras direcciones, como es este caso, ¿ven? Crece en esta dirección, en esta y en estas también. Entonces ya tenemos no solamente crecimiento, una cadena lineal, sino podemos tener estructuras bidimensionales, o bien, si tiene más un tercer grupo, más grupos funcionales, puede tener una estructura de tipo red, o sea, crecer en las tres direcciones del espacio. Esto sería entonces las reacciones de polimerización por condensación. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre una y otra si las comparamos? La condensación, crecimiento a partir de monómeros, oligómeros o polímeros. En el caso de la adición, el crecimiento a partir del agregado de sucesivos monómeros, ¿sí? Acá fíjense que el agregado es que van sumándose en la adición un monómero cada vez, y de esa manera va creciendo la molécula. En este caso puede ser que crezca a partir de un monómero, a partir de una pequeña cadena, por eso se llama oligómero, de unos pocos monómeros unidos, o a partir ya de un polímero ya constituido. En la condensación, el grado de polimerización bajo o moderado. En la adición, la reacción de adición, el grado de polimerización es muy alto. En la condensación, el monómero se consume rápidamente. En el caso de la adición, el monómero se consume lentamente. Este necesita un iniciador, o sea, un radical libre, un catión, un anión, y este no lo necesita. En la condensación no existe una etapa de terminación, o sea, no existe. En el caso de la adición sí hay una etapa de terminación. En la condensación la velocidad decrece para estabilizarse. En la adición la velocidad aumenta inicialmente conforme se generan los iniciadores y luego se estabiliza. Bien, esas serían entonces las diferencias más importantes en lo que es la reacción de condensación, reacción de polimerización por condensación o adición. Finalmente aquí vemos otro mecanismo de reacción que es por coordinación. En este caso usamos lo que se llaman, en el caso del trietilaluminio, esta mezcla con tetracloruro de titanio, que es un catalizador que se conoce como Ziegler-Natta. Ziegler y Natta son dos investigadores que recibieron el premio Nobel al descubrir la potencialidad de este catalizador para en las reacciones de polimerización, en las reacciones de polimerización con monómeros que son alquénicos, que tienen dobles enlaces, y la ventaja importante de estas reacciones por coordinación es que los polímeros tienen mayor grado de cristalinidad y mayor regularidad. Por ejemplo, en este caso el polipropileno isotáctico, fíjense cómo se ubican los grupos metilos, están todos orientados de la misma manera. Cuando no se utilizaban estos catalizadores, se utilizan cualquier otro catalizador para polimerizar el propeno, se obtienen, digamos, no se obtiene la misma orientación de los grupos, entonces es un polímero más desordenado y por lo tanto menos cristalino. La reacción fundamentalmente, ¿qué es lo que comprende? Lo que sucede es que el titanio, en este caso el cloruro de titanio, que es el catalizador, adquiere cierta carga positiva, y el carbón unido a él adquiere una cierta carga, más que carga, vamos a decir, una cierta densidad negativa. Eso le permite atacar a otra molécula de monómero y de esa manera ir sumando a los monómeros para obtener la cadena del polímero. Este tipo de reacción se le dice que
resulta de la inserción de moléculas de alqueno a la cadena, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Las condiciones de reacciones son muy suaves, a presión atmosférica y bajas temperaturas. Esto es muy importante a nivel industrial. Origina moléculas lineales, por ejemplo el polipropileno, que es el ejemplo, el cual tiene un alto grado de cristalinidad, lo cual resulta en un mayor punto de fusión y una resistencia mecánica mayor. Esto de que lograr un polipropileno isotáctico con todos los grupos metilos orientados de la misma manera nos da un gran orden en la cadena de polímero, y eso permite entonces que tenga el mayor orden y regularidad en la estructura, permite que en el estado sólido se ubique mejor dentro de un retículo cristalino, crezca su punto de fusión y también la resistencia mecánica del material, ¿no? Es más cristalino que en este caso, que se obtenía un polipropileno con los grupos ubicados en forma desordenada. O sea que permite lo que se llama un control estereoquímico, la ubicación espacial de los grupos, control estereoquímico de la reacción. Y este es el ejemplo de la obtención del polipropileno isotáctico. Bien, la bibliografía Morrison y Boyd, que es un libro, los dos son tratados de química orgánica, Morrison y Boyd de química orgánica. Este es más viejito, este es más nuevo, el McMurray, John McMurray, este es muy bueno y está muy actualizada la información. Bueno, se termina.